8 de junio del año 793. En una pequeña isla frente a la costa de Inglaterra, los monjes del monasterio de Lindisfarne rezan, como cada mañana, en paz. No saben que algo está cruzando el mar del norte hacia ellos. Velas extrañas en el horizonte, barcos largos y veloces, con proas talladas en forma de dragón, y dentro de ellos, hombres del norte armados con hachas, dispuestos a profanar lo sagrado sin el menor temor a Dios. En cuestión de horas, el monasterio arde. Los monjes son asesinados o esclavizados. Los tesoros, saqueados. Europa entera tiembla. Ha nacido una palabra que durante 300 años significará terror: vikingo. Pero esta es solo la mitad de la historia, porque esos mismos hombres, a los que el mundo cristiano llamó demonios, serían también los primeros europeos en pisar América, 500 años antes que Colón. Para entender a los vikingos, primero hay que entender de dónde venían. Escandinavia, las tierras frías y montañosas de la actual Noruega, Suecia y Dinamarca, una región dura de inviernos eternos y tierra escasa, donde el mar no era una frontera, era una autopista. Entre los siglos 8 y 11, estos pueblos del norte se lanzaron sobre Europa con una furia que nadie esperaba. Lindisfarne fue solo el principio, el primer ataque documentado, el trueno que anunció la tormenta. Tras él vinieron oleadas, Inglaterra, Irlanda, Francia. Ningún río era demasiado profundo, ninguna costa demasiado lejana. Sus drácars, esos barcos largos de poco calado, podían cruzar océanos abiertos y al mismo tiempo remontar ríos hasta el corazón de las ciudades. Aparecían de la nada, saqueaban y desaparecían en el mar antes de que cualquier ejército pudiera reunirse. En las iglesias de toda Europa se rezaba una nueva oración: de la furia de los hombres del norte, líbranos, Señor. Pero reducir a los vikingos a simples saqueadores es el mayor error que podemos cometer. Sí, eran guerreros temibles, pero eran muchísimo más. Eran comerciantes astutos que tejieron rutas comerciales desde el Atlántico hasta el corazón de Asia. Eran artesanos exquisitos, capaces de forjar joyas y espadas de una belleza asombrosa. Eran exploradores natos, empujados por la curiosidad y por el hambre de nuevas tierras. Y por encima de todo, eran los mejores navegantes de su tiempo. Sin brújula, guiándose por el sol, las estrellas y un conocimiento del mar transmitido de generación en generación, se atrevieron a cruzar océanos que aterrorizaban a cualquier otro pueblo. Mientras Europa los veía como bárbaros, ellos miraban hacia el horizonte y se preguntaban qué habría más allá. Su nombre era Eric el Rojo, y era un hombre con problemas. De carácter violento, fue desterrado de Noruega y después también de Islandia, acusado de varios asesinatos. Un hombre así tenía dos opciones: rendirse o navegar hacia lo desconocido. Eric eligió lo desconocido. En el año 985 puso rumbo al oeste, hacia una tierra helada que algunos habían avistado pero que nadie había colonizado. Con una astucia que lo dice todo sobre su carácter, la bautizó Groenlandia, Tierra Verde, un nombre engañosamente atractivo para convencer a otros colonos de seguirle, y funcionó. Eric el Rojo fundó allí los asentamientos vikingos más remotos de toda la historia europea, pero el verdadero salto a la leyenda no lo daría él, lo daría su hijo. Se llamaba Leif Erikson, y hacia el año 1000 hizo algo que cambiaría nuestra comprensión de la historia. Siguiendo rumores de tierras avistadas aún más al oeste, Leif y su tripulación se lanzaron al Atlántico abierto desde Groenlandia y encontraron tierra, una costa nueva, desconocida, repleta de bosques y praderas. La llamaron Vinland, la tierra del vino, por las uvas o bayas silvestres que dicen haber encontrado. Aquella tierra era América del Norte. Detengámonos un momento a pensar en esto. En el año 1000, casi 5 siglos antes de que Cristóbal Colón zarpara, un grupo de vikingos ya había puesto el pie en el continente americano. 500 años, 492,
para ser exactos. Durante mucho tiempo, esto fue solo una leyenda, una saga nórdica que pocos tomaban en serio, hasta que la Tierra habló. En la década de 1960, en el extremo norte de Newfoundland, en Canadá, los arqueólogos encontraron algo extraordinario: los restos de un asentamiento, casas de turba al estilo escandinavo, herramientas de hierro, objetos inconfundiblemente vikingos. El lugar se llama Lance of Meadows y demostró, sin lugar a dudas, lo que las sagas habían contado durante siglos. Los vikingos llegaron a América mucho antes que ningún otro europeo. No fue una leyenda, no fue un mito, fue real. Pero mientras unos vikingos conquistaban el oeste, otros marchaban hacia el este. Y allí su historia se vuelve, si cabe, aún más asombrosa. Otros vikingos, sobre todo los suecos, se adentraron hacia el este, remontando los grandes ríos de Europa Oriental, y llegaron hasta Constantinopla, la ciudad más rica del mundo medieval. Los emperadores bizantinos quedaron tan impresionados por su fuerza y su lealtad que crearon con ellos un cuerpo de élite legendario, la Guardia Varega. Vikingos protegiendo al emperador de Bizancio, en el corazón mismo del poder cristiano de Oriente. Y por el camino hicieron algo todavía mayor. Aquellos vikingos del este, conocidos como los Rus, se asentaron entre los pueblos eslavos, fundaron la ciudad de Kiev y establecieron las bases de un nuevo estado. De aquellos Rus tomaría su nombre toda una nación futura, Rusia. Los mismos hombres que aterrorizaron los monasterios de Inglaterra ayudaron a fundar Rusia y custodiaron al emperador de Bizancio. Un solo pueblo, tocando los dos extremos del mundo conocido. ¿Pero qué movía a estos hombres? ¿Qué creían? Los vikingos vivían en un universo poblado de dioses poderosos y caprichosos. Odín, el padre de todos, sabio y terrible. Thor, el del martillo y el trueno. Un mundo donde el destino estaba escrito y donde morir con valor en combate era el mayor de los honores. Creían que los caídos en batalla eran llevados al Valhalla, el salón de los guerreros, para luchar y festejar hasta el fin de los tiempos, y tenían su propio sistema de escritura, las runas. Para ellos, las runas no eran solo letras, eran símbolos cargados de poder. Se grababan en armas, en piedras, en amuletos. Servían para lanzar maldiciones, invocar protección, hablar con lo divino. Escribir, para un vikingo, era rozar la magia misma. Aquella cultura feroz y espiritual parecía destinada a durar para siempre. Y sin embargo, se apagó. No fueron derrotados en una gran batalla. No desaparecieron de golpe. Algo más profundo y más silencioso ocurrió. El mundo, sencillamente, cambió a su alrededor. A lo largo del siglo XI, dos fuerzas transformaron Escandinavia para siempre. La primera fue el cristianismo. Lentamente, los reyes nórdicos se convirtieron, y con ellos sus pueblos. Los viejos dioses, Odín y Thor, fueron cediendo su lugar a la cruz. Saquear monasterios cristianos dejó de ser una gloria, para convertirse en pecado. La segunda fue la política. Los reinos de Europa se consolidaron, se fortificaron, aprendieron a defenderse, y los propios vikingos formaron reinos estables: Noruega, Suecia, Dinamarca. Reyes en lugar de caudillos, fronteras en lugar de incursiones. El guerrero del norte se convirtió en campesino, en mercader, en cristiano, en súbdito de un rey. La era vikinga no terminó con una derrota, terminó porque los propios vikingos se transformaron en algo nuevo. Durante siglos, recordamos a los vikingos de una sola manera, como los terroristas del mundo medieval, los demonios del mar, la furia del norte. Y es verdad, lo fueron, pero fueron mucho más. Fueron exploradores que cruzaron océanos sin mapas, comerciantes que conectaron continentes, fundadores de ciudades y de naciones, y sobre todo, fueron los primeros europeos en tocar un nuevo mundo, casi 500 años antes de que el resto de Europa supiera siquiera que existía. La historia escribió su nombre con sangre y con fuego, pero también lo escribió en las costas heladas de América, en las murallas de Constantinopla, en los cimientos de Rusia. Imperios que se alzan,
imperios que arden, y al final solo cenizas, arrastradas por el viento del norte.